Buenas tardes y bienvenidos a esta primera edición del 2015 del programa Letras para el Arte, donde hoy contamos con la participación del escritor Kepa Murua. Kepa Murua nació en Zarauz, aunque reside en Vitoria desde hace mucho tiempo. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y en 1996 fundó la editorial Basarai. Años más tarde fundaría la revista Luques y creo que en el 2000 fue. Sí. Sí. Y de forma temprana se fue adentrando en el mundo de la literatura, cultivando diferentes géneros, como poesía, ensayo, novela. De su extensa trayectoria literaria caben destacar obras como Siempre Contedier y Nunca Pareciste, Poemas del Caminante, Escribir la Distancia, Los Pasos Inciertos, que tiene, no sé, aquí sus memorias de un poeta metido a editor. Ven, abrázame. El último libro de poemas. El último, ¿no? El libro de poemas. Un poco de paz y contradicciones, entre otras. La obra ha sido traducida a muchos idiomas y no les voy a comentar más porque ella nos hablará de su obra y de esta ocasión para el programa Letras para el Arte. Como saben, el escritor invitado elige una obra de la colección, una o varias obras de la colección museográfica, portando su visión sobre la misma. En esta ocasión, Kepa Murua ha elegido las 6 obras que tenemos en la colección del artista Xabi Negaña. Y la información tanto del escritor como del artista la pueden consultar en la página web del museo, en concreto en el apartado de biblioteca Docuar. Y antes de finalizar, les recuerdo que el día 10 de marzo, dentro de este programa de Letras para el Arte, estará con nosotros la escritora Elisa Rueda. Qué bien. Y sin más, les dejo con Kepa Murua y muchas gracias por su participación y por apoyar siempre ese programa. Mila eskeretor txagatik eta Kepa Murua idazlearekin ikusaitu izan. Muchas gracias. Bueno, arratsalde-on. Kepa Murua naiz. Idazlea naiz, editorea naiz, euskalduna naiz, baina normalki erderaz publikatzen dut. Euskaraz ulertzezue? Bai, zerbait? Batzuk ez? Bueno, no pasa nada. En esta conversación sobre Xabi Negaña, mayormente voy a hablar en castellano. Venía a decir que soy Kepa Murua, como ha presentado Elena Rosales. Soy editor, o he sido editor, aunque sigo siéndolo puntualmente, y soy escritor. He publicado una veintena de libros de poesía, de arte, memorias, novelas, etc. No obstante, haga lo que haga, siempre tengo el San Benito de poeta de culto. No me lo puedo quitar. Bueno, también es verdad que soy licenciado en Historia del Arte, que ya ni me acordaba, en el año 85, pero ese dato es importante porque en aquel tiempo también existía una crisis muy dura, casi, salvando las distancias, parecida a la de ahora. Entonces en España gobernaba un tal Felipe González, ¿se acuerdan? Y los jóvenes apenas teníamos oportunidades para trabajar, por lo que yo, como otros colegas, tuvimos que salir del país a buscarnos la vida. Entonces se decía así, buscarse la vida. Yo me fui a Berlín, pasé hambre, pasé un frío del carajo, mucho más que el de Vitoria, pero también fui muy feliz. Aprendí un poquito de alemán y sobre todo aprendí una cosa muy importante, que con poco se podía hacer mucho. Allí, cualquier persona con 4 paredes montaba una galería. En el salón de casa se creaba una editorial. En el ático de una casona vieja, de una casa alternativa, alguien empezaba a escribir el guión de su primer film. Fui feliz. Y cuando volví, tomé una decisión
una decisión importante a mi juicio, que me ha traído cosas muy buenas y también, todo hay que decirlo, algún que otro problema. Me decanté como escritor, por escribir en castellano. No me voy a extender mucho, pero yo sería un autor euskaldun que escribe en castellano. Un dilema y una polémica y ciertamente un conflicto. Un conflicto que llamaba mucho la atención, por ejemplo, a Xabi Egaña, que siempre estaba preocupado por las contradicciones del arte, por las contradicciones de los artistas y especialmente por la identidad de los artistas a la hora de elegir una técnica o un lenguaje determinado. Luego, en 1996, volví antes a Vitoria y creé, como me han dicho en la presentación, la editorial Basaray, una editorial que tuvo algún que otro éxito y que desde Vitoria, desde la calle Siervas de Jesús, al otro lado del cantón, llegó a numerosas ciudades de España, a países de Europa y especialmente a países de Latinoamérica. Pasara lo que pasara, después de licenciarme en Historia del Arte, siempre he considerado que un escritor, un artista, debía de trabajar en el espacio de creación adecuado para poder desarrollar su propia identidad. Me gustan los museos, me gusta el cine, me gusta la pintura, me gusta la música, me gusta el baile. Se me ha definido, más allá de poeta de culto, también como un yonki de la cultura. No obstante, como todo yonki, también he tenido que desintoxicarme. Y de la misma manera que durante años he estado viendo exposiciones, leyendo libros, yendo al cine, haciendo crítica de arte, etcétera, etcétera, en revistas alternativas, durante otro tiempo no he pisado ni un museo, no he pisado ni una galería, no he pisado el cine, porque he necesitado del silencio. He necesitado del silencio. Una cosa muy importante para entender, por ejemplo, mi arte y también el de Xabi Egaña. Este tipo de cuestiones relacionadas con el silencio, la música zen, la identidad del artista, la necesidad de ir a las exposiciones, hablar de arte, hablar de escultura, de pintura, performance, instalaciones, era un nexo de unión en las conversaciones que tenía con Egaña. Si pienso en el arte, me acuerdo entrando en los museos. Si pienso en la vida del arte, me puedo recordar hablando con los artistas a los que solía visitar, y todavía lo suelo hacer, en sus ateliers, en las galerías, en sus talleres. Muy importante también para mí, para salir de ese llamado silencio. Pero no obstante, de todas maneras, si empiezo a recordar, tengo que recordar la figura de Egaña. Recuerdo ante todo su generosidad. Recuerdo su sonrisa. Recuerdo su risa estentórea. Recuerdo sus aparentemente manos torpes, sus dedos grandes, sus ojos azules y ese gesto tan característico que tenía cuando movía las gafas o se concentraba en un objeto determinado. Si empiezo a recordar, no obstante, puedo hablar largo y tendido de Xabi Egaña como persona, porque en este caso lo que voy a hacer yo no es una conferencia al uso, es más que nada una conversación con Xabi Egaña, que yo en mi foro interno llamo conversatorio con Xabi Egaña, una especie de homenaje para recordarlo y traerlo aquí ante ustedes, porque siempre he pensado, no sé por qué, en esta ciudad, que Xabi Egaña es como un alma invisible, también como artista. Y en cambio, en mis paseos por la ciudad, yo lo recuerdo a menudo. En Letras para el Arte ha habido la ocasión de que otros profesionales, otro escritor también de la ciudad, que creo que es Miguel Gutiérrez Garitano, ¿no?, que se dedica al mundo de los viajes, ha hablado de Xabi Egaña. Lo hizo muy bien,
cogió como pretexto 2 cuadros y de alguna manera descubrió un itinerario personal y vital. Yo no voy a hacer eso. Lo mío es un homenaje, es intentar traerlo de la invisibilidad a la realidad a través de su arte o con el pretexto de su arte. He hablado que lo recuerdo en mis paseos por la ciudad, lo recuerdo a menudo en las conversaciones que teníamos, recuerdo su generosidad. También, a raíz de Xavi Negaña, he conocido a otras personas, alguno de ustedes o alguno de vosotros, o esas personas, algunos estáis aquí. Pero si tengo que hablar especialmente de la obra pictórica y de la vida de Xavi Negaña, tengo que empezar a hablar del diario de un peregrino, porque así como nos conocíamos antes, este fue el libro que nos unió a los dos. Este es el libro que nos unió a los dos. Y luego también podría hablar de él continuamente a través de mi libro Los pasos inciertos, porque aquí, aunque hable de mi trabajo como editor o de poeta, inevitablemente se mete la vida, y más la vida en esta ciudad, y finalmente uno termina hablando de sus amigos, de los pintores, a la gente que quiere y también a la gente que odia. Entonces, voy a empezar, si os parece, por el diario de un peregrino, que me va a servir para presentar el trabajo de Xavi Negaña. Voy a leer la contraportada. Aquí está colocada la biografía. Generalmente en los libros no se hace eso. La biografía siempre va en solapa, pero nosotros, como era en una edición facsímil, para defender el diseño de la contracubierta, la hicimos en la contratapa. Xavi Negaña, Oñati, 1958-2006, licenciado en Bellas Artes y especializado en Filosofía de los Valores y Antropología Social, es un pintor con obra en destacadas colecciones privadas y públicas. Sus exposiciones en galerías de prestigio de ciudades como Nueva York, Hamburgo, Barcelona y Madrid le han permitido mostrar ante el público un intenso trabajo de creación plástica donde mezcla técnicas que incluyen la litografía, el aguafuerte y la infografía. Esta labor de investigación y creación adquiere una proyección personal en sus libros de viajes a través de 2 lenguajes complementarios, como son el plástico y el literario. Con Óñez, libro litográfico publicado en 1998, descubre el paisaje del norte de Europa, y con Diario de un peregrino, El Camino de Santiago, se plasma en un cuaderno de acuarelas que muestra la geografía que rodea al peregrino junto con las impresiones y recuerdos del pintor. Esto lo escribí yo. En el año 2002. Luego el libro se reeditó en el año 2006. La solapa. Libro de viaje del Camino de Santiago, realizado entre junio y septiembre de 2001, con 55 acuarelas y sus correspondientes textos, en un peregrinaje artístico que desde Somporta a Finisterre descubre un viaje que comienza en el Pirineo y finaliza en el mar. Esto también lo escribí yo. Este es un libro, lo pasan ustedes por ahí, al que vuelvo a menudo, porque fue un libro que me ayudó a conocer a Xavi Negaña, al hombre, al pintor, al ser humano, al amigo, al filósofo e incluso al poeta, porque yo no sé si la gente lo sabe, pero más allá de su pintura, Xavi escribía muy bien y sabía expresar con palabras adecuadas su mundo interior o su mundo filosófico. Si lo recuerdo a través de este libro, luego lo puedo recordar, como he dicho antes, a través de las memorias de un poeta metido a editor. Voy a leer también unos pasajes de este libro, porque es ahí donde el autor, en este caso yo, no puedo mentir, porque son entradas de un libro que se escriben a pelo, inmediatamente, apelando a los sentimientos, apelando
a la verdad de una relación profesional. Nos conocíamos, luego más tarde nos conocimos gracias al mundo de los libros o el mundo del arte y finalmente nos convertimos en unos buenos amigos. Y por eso he titulado esta conversación con ustedes como un conversatorio de Xavi Egaña. Espero traerles o sacarlo de esa invisibilidad, mostrarles cómo era él. En el diario de un poeta metido editor hay unas entradas que van del año 2002 al año 2004. Luego hay unas memorias con otros títulos y más páginas que se remiten del 2005 al 2012. Este es un trabajo inédito. Entonces yo ahora voy a leer una serie de entradas que los tienen ustedes señalados con el POSIT, que luego irá el libro turnándose, lo pueden ver ahí, de ese libro. Pero en los libros inéditos, en las entradas inéditas, será la primera vez que lo voy a leer en público. Año 2002, 13 de mayo. Viene Xavi Egaña para mostrarme sus pinturas y textos. Finalmente, el libro El Camino a Santiago saldrá adelante. Es un buen tipo, un poco caótico, con un pasado particular. No sé si perteneció a una organización armada de extrema izquierda, pero finalmente, y menos mal, se dedicó a lo que de verdad vale, a la pintura. Esto es lo que tienen los diarios. Uno no se puede mentir. Si embellece, se va la verosimilitud de la literatura, la autenticidad de la voz poética. 27 de junio. Termino de corregir El diario de un peregrino de Xavi Egaña, nuestro segundo libro de la colección de arte. Las acuarelas han quedado perfectas y los textos tienen calidad. Funcionan como poemas en prosa. Xavi ha vuelto a pintar con un estilo figurativo. Quizá el Camino de Santiago le haya hecho reflexionar sobre su vida. No debe de ser fácil vivir solo con la muerte y el arte en los talones. Intuyo que el pintor busca su camino y que el hombre busca el amor en todos los sentidos. A Egaña le sorprende la conquista del otro, el juego de lo desconocido. Cuando termina la política, cuando las drogas te parten la cabeza, cuando te quedas solo, entonces el artista te salva la vida si quieres seguir siendo un hombre. Entradas duras, entradas de un tiempo que tampoco hay que olvidar. Pero vuelvo a incidir en la generosidad, en la belleza del ser humano, en la belleza de sus cuadros. Fue un hombre también, como todos nosotros, de luces y sombras, de contrastes, de contradicciones. 30 de julio. Acompaño a Egaña en la presentación de su libro Diario de un peregrino. El libro es una joya, pero el pintor viajero se ha puesto un tanto nervioso y apenas ha sabido explicar sus intenciones. No importa, el libro habla por sí solo. 1 de agosto del año 2002. Sigo en el año 2002. Visito a Xavi en su casa estudio. Me muestra sus pinturas y bocetos. Se ve que ha trabajado en serio. Me sorprende su atrevimiento con el gran formato. Me sorprende además su biblioteca, libros de arte, poesía, filosofía. Su habitación es un futón en el suelo, una mesita frente a la ventana amplia con unas velas y una jarra de agua. En el itinerario se pueden admirar pinturas y esculturas de lo más variadas. ¿Te acuerdas? Año 2003, 26 de septiembre. Voy a Artium, como casi siempre, poca gente. Para mí, una gozada. Me paro en la colección particular y me decepciona Retrotábula de Perejaume, a quien en cambio considero un poeta acertado. Luego Egaña, acompañado de una mini muestra y unos vídeos sobre sus trabajos, explica su proyecto artístico desde aquellos años 80 con Valerdi y otros hasta hoy. Cuando un artista está todos los días, dale que te pego, no hace falta preparar nada para explicarse.
Sale fluido y natural. Me sorprende Egaña. Me gustaba verlo, trabajar, me gustaba verlo, estar con él, hablar de arte, reírme un poco de la vida, buscar el lado más optimista, la luz que a todos muchas veces necesitamos. Ahora voy a leer unos pasajes del diario inédito que van del año 2006 al año 2010. 20 de mayo. 20 de mayo del año 2006. A primera hora de la mañana recibo un mensaje de Gary, Xavi Negaña, Hilda. Siento algo extraño en el cuerpo, una especie de vacío seco y duradero. Creemos que ante la muerte podemos reaccionar con la cabeza, pero es el cuerpo el que manda y nos observa con sus sentidos. ¿Qué se puede hacer cuando un amigo muere? Algunos dirán lo de siempre, que la vida está ahí para vivirla, que hay que seguir adelante, etc. Los tópicos de siempre. Yo me afeito la cabeza, pongo una vela roja, me desnudo, me unto de aceite el cuerpo y escucho a Chopin. Intento describir esa despedida que no pude tener, intento llenar de alma el vacío de mi cuerpo. Ojeo Diario de un peregrino, el devenir, se sacude las preguntas innecesarias en un continuo despojarse, escribió Xavi Negaña en las riberas del río Órbigo a su paso por Hospital. Pintor de amapolas encendidas, artista de arenas blancas, ¿quién escuchará ahora tu risa? 21 de mayo. Les he prometido que les iba a traer la figura del pintor ante ustedes, pero es inevitable que hablemos también de los días más sentidos. 21 de mayo. La conducción del cadáver al cementerio de Oñate en una soledad tarde que pudo haberlo pintado Xavi Negaña. Sus amigos artistas, sus amigos músicos, le decimos adiós en silencio, con ternura. Le agradecemos su generosidad. Recuerdo su figura en el Salón del Libro de Barcelona, la peor feria del libro del mundo, quedará para mí como uno de los últimos momentos compartidos con él, sin ataduras ni otras voces alrededor. 13 de diciembre. El mejor homenaje a Egaña es la reedición del diario de un peregrino. Paso al año 2007. Tranquilos, termino rápido. 26 de enero. Sobre la mesa, el diario de un peregrino. Me vuelvo a casa porque no puedo tenerme en pie. Pero me emociona la segunda edición del libro de Xavi Negaña. Es el mejor homenaje que le podíamos hacer. No sé por qué hablo en plural. 14 de mayo. A media tarde, charlo en euskera con Arantxa Iturbe sobre diario de un peregrino en Euskadi Irratia. Hablo de mi amigo Xavi Negaña, que falleció hace un año, y a quien en cualquier momento presiento que puede entrar por esa puerta y sonreírme jugando con el brillo de sus ojos y esa voz que guardaba una chispa de alegría inolvidable. Y la última entrada del año 2010, del 3 de septiembre. Hablo, describo mi oficina. Cerré la editorial técnicamente en el año 2012, aunque el cierre en mi cabeza era el año 2100. Si es difícil crear una empresa, mucho más difícil es cerrarla al menos bien. Hablo de mi oficina, en la calle Siervas de Jesús. 3 de septiembre. Lo que más me gusta de mi oficina es su silencio. He recibido un par de llamadas inesperadas, pero ahora que alzo la vista por la ventana, por donde entran los rayos de sol que chocan y rebotan en la casa de piedra de enfrente, estoy ya más tranquilo. Escribo en silencio con la ventana cerrada. Tengo la bici en la estancia de la entrada y del perchero cuelgan una chaqueta de verano y una gorra.
Las mesas están limpias y vacías, las estanterías ordenadas. No hay una carpeta abierta sobre la mesa, ni correspondencia atrasada que responder. El cuadro de Xavi Negaña brilla a juego con los colores de la estancia. Al frente, las cortinas naranjas, que se identifican con el color del cuadro. Siento que estoy en un espacio ordenado en medio de un silencio muy especial, como si el espacio se hubiera detenido en el tiempo, mostrando su quietud y su limpieza. Aunque tuviera los ojos cerrados, sentiría su exacta medida y su pulcra belleza como un refugio que puedo recordar a cualquier hora. Y sin embargo, ¿cómo pasa el tiempo? Así es. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo, como sabéis, a los que os gusta la literatura, el arte, es el tema esencial. Es el tema esencial. Y gracias a Artion, esta vez he tenido la oportunidad de volver a mis papeles, de volver a mi memoria, volver a los cuadros de Xavier. Porque de la misma manera que el tiempo es el leitmotiv por excelencia del mundo del arte, los artistas y las obras de arte mueren siempre que tenemos la oportunidad de recordarlos o de traerlos a un espacio común. Entonces, para este viaje importante y pictórico sobre Xavi Negaña, he elegido 5 cuadros como pretexto, en realidad, para hablar de nuestra relación. El primero de ellos es un autorretrato, que vosotros seguramente lo conocéis tan bien como yo. Es un cuadro pintado en 1982, una etapa muy dura también para los artistas. El segundo cuadro es un collage oscuro, opresivo, que creo que está pintado en el año 1989. Si me equivocara de datos, me lo podéis decir. En el año 1989, sobre todo para situarnos mejor, es cuando cae el muro de Berlín. Este son un cuadro de la serie Tormentas, de finales del siglo XX. Cuadro de gran formato que también seguramente lo conoceréis. Un cuadro diferente, pero de la misma serie, es este de aquí. Lo que yo, cuando lo veía en su casona, en su casa, definía como aquellos paisajes de luz. Paisajes de luz que encarnaban un mundo onírico y también llamaban a la paz y a la calma. Paisajes de luz, de cielo, de arena, de piel, de la piel del tiempo. Y finalmente he elegido a modo de colofón 2 dibujos de influencia oriental, este y este, para cerrar su itinerario pictórico, porque contiene una serie de rasgos y rastros muy conocidos en la obra del autor. Los que pudimos visitarlo en su casa, en su taller, los que pudisteis ver su obra, etcétera, etcétera, seguramente lo conoceréis. Muchos de vosotros conocisteis a Xavi Negaña. Xavi Negaña, si mal no recuerdo, vivió hasta los 48 años. Yo no sé si he confesado en mi presentación que tengo 52. Si viviera él, porque yo era más joven que él, Xavi Negaña creo que hoy, si me salen los números, tendría 56 años. Seguramente pintaría mucho mejor que hoy. Pero también esto es ciertamente algo arriesgado, porque es verdad que casi con 50 años logró una madurez personal, vital y pictórica que para sí quisieran muchos artistas de la ciudad o muchos artistas y más. Yo lo recuerdo siempre concentrado en un lienzo inmenso, en un lienzo blanco. Y de alguna manera, sin conocerlo mucho, me atrevería a decir que sus estados de ánimo, por eso antes he querido leer algunas luces y algunas sombras, sus estados de ánimo se trasladaban a la pintura. A veces los estados de ánimo
más negativos, descubrían una pintura mucho más opresiva. Y por otro lado, los estados de ánimo de la paz, de la calma, del equilibrio, llegaban a pinturas también de paz o con cierta religiosidad. A mí me parece que en un momento dado Egaña se dejaba guiar y fluir por sus sentidos y que era capaz de trasladar las afueras del hombre o del ser humano al cuadro. Lo hacía de un modo instintivo y natural, pero es verdad que él también pasó por diferentes etapas. Entonces, si os parece bien, empezaré por la primera de las etapas. Este es el autorretrato del año 1982. ¿Lo reconocéis? ¿Sí? ¿Mincho, lo reconoces? Bueno, todo autorretrato da una información del autor. Pensad en diferentes autorretratos o pensad también en los retratos que os hacéis tan de moda, que están ahora los selfies y los retratos por teléfono. Todo autorretrato y todo retrato da una información del autor. Hay autores que embellecen sus rasgos, hay otros que entorpecen su visión. Incluso hay algunos que se pintan y se adelantan al tiempo y se representan tal como serán en el futuro. Hay otros, yo no los llamaría tanto como los más vanidosos o exhibicionistas, pero también personales, que se rodean de seres, de objetos, de cosas que teóricamente representan un modo de vivir, un estatus. Y sin embargo, como no somos como pensamos que somos, sino que somos como muchas veces nos ven los demás, los autorretratos son objetos muy, muy delicados que parten en dos direcciones. Por un lado, la intención del artista y por otro lado, la comprensión del espectador. Lo he dicho antes, todo autorretrato contiene una información del autor, pero todo autorretrato tiene una trampa, porque por una parte están las intenciones primeras del artista, del retratado, y finalmente seguramente vence la comprensión con el paso del tiempo de los ojos y de la mentalidad del espectador. ¿Por qué explico esto? Porque yo, aunque lo reconozco y sé que es él, sin embargo, se me hace extraño verlo así. Y lo voy a explicar. Se me hace extraño, aunque lo reconozco. Parece esas contradicciones que tanto le gustaban. Reconozco la época, 1982. Creo que fue un cuadro que se expuso en La Colchonería. Para los que no sabéis, La Colchonería era un bar, cafetería, cerca de... en la parte vieja de San Sebastián, cerca del Museo San Telmo, que tenía una puerta azul, una entrada, mesas a los lados, una barra al fondo, una puerta blanca que daba al baño y dos paredes desnudas de roca o de piedra típica de las casas de los pescadores, donde se colgaban numerosos cuadros. Con tan buena fortuna que se convirtió, más que en un bar o en una cafetería, en una especie de galería alternativa que en la década de los 80 expuso cuadros de Zumeta, Balerdi, Sabin Egaña, etcétera, etcétera. Fue una época dura desde el punto de vista de la crisis del contexto político y los pintores teóricamente tenían más influencia y más poder de convocatoria que hoy en día, o aparentemente. Y yo le reconozco en aquella época precisamente porque yo también viví esa época y también pasé por esos mismos lugares. Y sin embargo se me hace extraño, como digo, reconocerlo, porque cuando yo lo conocí, Sabin Egaña está en una etapa madura donde utilizaba otro tipo de trazo, otro tipo de colores. Su arte era mucho más lírico, su arte era mucho más equilibrado, mucho más pacífico, mucho más bello e incluso mucho más profundo. No obstante, sabemos que es él.
sabemos que es él. Y este es un autorretrato auténtico, con fuerza, primitivo, tosco, que nos mira con cierto atrevimiento y con una fuerza expresiva que se ve también en la fuerza del color. Fíjense ustedes o fijaros en el negro que delimita el cuero cabelludo, o el verde, esos colores tan fobes que les sirven para suplantar la posible sombra. Es un autorretrato que camufla la propia identidad del artista, se enmaraña, se confunde en el color, nos dice, este soy yo, pero parece ser, a mi juicio, que oculta algo. Y fijaros también en la fuerza expresiva del color rojo. El color rojo, más allá de los significados que puede tener para cada uno, es un color que incide en esa fuerza expresiva, especialmente desde el fondo o los rasgos de la cara. En esa fuerza expresiva, un tanto orgullosa, donde el hombre está diciendo, este soy yo, soy artista, que te miro a ti, que estás enfrente. Pero no obstante, como he dicho antes, todo autorretrato tiene una trampa, o muchas, y sobre todo con el paso del tiempo, tiene muchas más. Y aquellos que tuvimos la suerte de conocer a Sabino, lo podemos reconocer y de la misma manera no lo reconocemos. ¿Por qué? Porque oculta algo, especialmente para mí, oculta la mirada. Una mirada benevolente que tenía el artista, una mirada azul y sobre todo una alegría que transmitía esa mirada, un brillo que nos recordaba muchas veces a un niño que ríe, a un hombre alegre y feliz. Me imagino que fue una época dura, el año 82, San Sebastián, la pintura vasca, la crisis, la política, pero el artista se lanza, pinta su retrato, pinta su identidad y nosotros tenemos la oportunidad de verlo hoy, recordarlo, pero con la trampa del paso del tiempo. ¿Lo recuerdas? Bueno, este es un collage al hilo de lo que hemos contado en el autorretrato, más triste, pero también con una línea parecida. Es un collage opresivo. Seguro que tiene una historia, seguro que la tiene. Yo cuando le preguntaba a Sabino por las historias de cada cuadro, también algunas veces a Mincho, Sabino era muy listo y siempre me decía, todo está ahí. Yo volvía a mirar el cuadro y decía, pero Gaña. Y tú me decías, ¿qué pasa? Todo está ahí. Y era tan listo que luego, para evitar la tercera pregunta, me preguntaba a mí por las palabras que escribía, por qué las escribía y cómo, por las que contaba y callaba. Yo se lo explicaba, pero cuando él tenía que explicarse, se escudaba en el silencio o en la risa estentórea. Seguramente habrá una historia que yo desconozco. Me he imaginado que podría ser él, porque él también muchas veces deformaba su rostro y luego ese rostro o esos dibujos deformados aparecían como leitmotiv repetidos en otros cuadros. E incluso me he imaginado que podría ser algún amigo pintor o algún amigo de las correrías de Sabin Egaña, pero no lo sé. Lo que sí es verdad es que es un collage que responde a aquella época oscura donde los artistas intentaban salir. Sí. Bueno, él es Mincho, se agradecen ya las intervenciones, esto es Gasteiz. Sí. Sí, lo iba a contar ahora, lo de la fotocopiadora, pero te agradezco el detalle. Pero es eso, una atmósfera opresiva, variaciones de una perspectiva, de un rostro y sobre todo de una mano doliente, como si tuvieran miedo o cierta angustia o cierto temor de algo que nos viene de fuera.
son cuadros que nos hacen pensar sobre la fragilidad de la vida, el poder del retrato, y juegan muchas veces con esas series fílmicas, esas repeticiones, esas secuencias. Aquí no las he contado, pero a grosso modo puedo decir que son 40 secuencias fílmicas donde van buscándose diferentes variaciones de un retrato posible. Lo que decía Mincho es verdad. Recuerdo, algunas veces lo vi trabajar con una serie de objetos y de fotogramas que luego volví a sacar como fotocopias en aquella máquina inmensa que tenía en la casona de Estíbaliz. Bueno, estamos hablando... ¿Perdón? Esto es un collage. Yo no lo sé. Pero generalmente es una fotocopia, es un collage con una fotocopia. Él jugaba con las fotocopias sobre papel. Y lo que quería decir era que en aquella fotocopiadora inmensa incluía alguna serie de rastros, alguna serie de rostros y sobre todo aquellos dibujos tan característicos de su obra, como podían ser las flores, las amapolas y las mariposas. Las mariposas. Siempre he estado jugando con flores, especialmente las amapolas, tenía una fijación con las amapolas y las mariposas. Y luego este tipo de detalles, tanto los rostros difusos, los retratos o esos autorretratos con trampa, volvían a aparecer en sus cuadros de gran formato. Algunas veces diluidos en el color y otras veces desdibujados en las formas. Pero en principio era esa su manera de trabajar. El Sabin Egaña, o el Sabino, como le llamamos nosotros al amigo de los años 80 y 90, es inevitable, porque todo el mundo evoluciona y también el arte evoluciona, no tenía nada que ver con el Sabin Egaña que vamos a ver ahora, que es el Sabin Egaña que yo más amo en cuanto a artista, el Sabin Egaña del equilibrio, del gran formato, el Sabin Egaña más maduro. A ustedes puede que les gusten este tipo de cuadros, los de la primera época. Yo me quedo con los últimos, especialmente también porque esos cuadros me recuerdan a aquel gran cuadro que teníamos en la oficina de Basaray y que fue un regalo inesperado un día que llegó Sabino con el cuadro y él mismo se encargó de colocarlo, de medirlo y dijo, aquí está, todo es perfecto. Y si le preguntabas algo, la respuesta era aquella. Kepa, déjate tonterías, todo está ahí. Entonces, sigo con los cuadros de gran formato. Y esta es una serie que lo denominaron Tormenta, de finales del siglo XX. Como veis, Sabin Egaña trasladaba muchas veces su mundo interior al mundo exterior y proyectaba en su pintura lo que veía en sus ojos, pero muchas veces en consonancia lo que estaba sintiendo en ese momento en la vida. Es verdad, vemos el fulgor de los colores, la explosión de la tormenta, pero si os fijáis, aquí también hay algo extraño. No hay un punto de vista, o no hay un punto de fuga, perdón, y la perspectiva parece plana. La tierra, donde se desarrolla la tormenta, es como si se alzara un poquito. A mí viendo este cuadro me acuerdo, o viendo este cuadro, puedo pensar en esos viajes en avión que hacemos cuando atravesamos la meseta castellana y también la tierra alavesa, que vemos desde el aire las formas geométricas del campo, las formas geométricas maravillosas de la naturaleza, algunas veces ordenadas por el hombre, y especialmente los campos de color. Es eso finalmente, una tormenta como un campo de color que es una metáfora del estado de ánimo del pintor. También podríamos ver, más allá del campo, que fuera la misma ventana que acerca la mirada del pintor con la tormenta. Son cuadros de gran formato, con mucho color, cuadros también muy bien equilibrados y que hablan de una manera de ser de Sabin Egaña. Una manera donde, a mi juicio, era capaz de confundir lo que he dicho antes, el paisaje interior con el paisaje exterior. Esto es muy importante.
No creo que sea una definición científica, porque es más que nada una intuición un tanto personal. Cuando lo veía envuelto en un mundo un tanto confuso, sus cuadros eran confusos. Cuando lo veíamos alegre, sereno y equilibrado, sus cuadros eran pura luz, puro equilibrio. De esto muchas veces no se habla, por eso he dicho yo que más que un acercamiento al mundo del arte, pese a que soy historiador del arte, algo que se me había olvidado, quería hacer un conversatorio de Xavi Negaña. Y en este cuadro que vamos a ver ahora, para que veáis, de la tormenta pasa a la calma. Este sería el paisaje del mismo formato, pero después de la tormenta. Un paisaje equilibrado que llama a la paz, que llama a la reflexión, que llama a la ensoñación. Yo los llamo paisajes de luz y sobre todo la etapa más lírica o el lirismo zen de Xavi Negaña, porque si no lo sabéis, también era un hombre al que le apasionaba la filosofía oriental. Son cuadros religiosos, son cuadros que nos llevan a una reflexión, a una profundidad, y donde el color y la forma se diluyen en una atmósfera particular, en una religiosidad particular. Estos cuadros, según me comentó él, tenían pigmentaciones muy variadas. Algunas veces era capaz de recorrer un país u otro o marcharse a los países nórdicos para venir con una serie de pigmentaciones muy extrañas que luego él se encargaba de elaborar. Pero lo que más me llamaba de estos cuadros, los de gran formato y los que buscaban esta paz, esta magia, esta serenidad, es que luego él los intentara colgar en espacios también desnudos minimales, en casas con paredes altas, en oficinas donde uno tiene una pared desnuda, en iglesias, sobre todo en iglesias. Intuyo, y igual me voy muy lejos, porque también aquí hay otros buenos amigos de Xavi Negaña, que Sabino era, a su manera de ser, en su manera de ser, un panteísta que desconocía que lo podría ser. Y voy a ir más lejos. Es más, yo creo que Xavi Negaña, sin saberlo, era un pietista, como Bach, a quien escuchaba a menudo y amaba profundamente. Entonces ahí está el juego de la naturaleza, la solidez de la naturaleza frente a la fragilidad del ser humano. Ese es el juego. ¿Qué podemos pensar sobre cuadros así, semejantes? Nada, sino sencillamente mirar, reflexionar y dar la importancia y el valor a la forma y al color que se descubren como si fueran un cielo abierto, una playa desnuda e incluso la piel del mundo, como una metáfora poética que habla del arte de Xavi Negaña. Son cuadros que nos invitan a la reflexión, cuadros que hablan del interior, pero que trasladan ese interior a las afueras del hombre, algo que Xavi Negaña era un gran artista. Todo está ahí. A veces me digo, ¿para qué lo voy a explicar yo si todo está ahí? Y este cuadro siguiente, también de finales del siglo XX, tiene una historia particular que voy a obviar, pero habla un poquito de la influencia oriental de Xavi Negaña. Como he dicho antes y he leído en una de las entradas, era muy aficionado a la filosofía oriental, ¿no? Y de alguna manera sirve para descubrir cómo la forma va escapándose y va resbalando también sobre el papel, esto creo que es un papel, o sobre el lienzo. La forma resbala sobre el lienzo y adquiere una luminosidad maravillosa. Ahí está la concisión del dibujo libre. Este cuadro, al que el nuestro tenía mucho más color, porque era un amarillo intenso, me recuerda felizmente al que teníamos en la oficina de Basaray. Es esa etapa de influencia oriental donde le gustaba que la materia, la forma, el color resbalara, como resbala el agua entre los dedos o resbala el agua en la tierra. Si le preguntáramos, ya conocemos su respuesta, pero son cuadros detenidos, profundos, que hablan del paso del tiempo,
que hablan del arte de la vida, que hablan de la poesía y de la pintura en un todo. A esto le tenemos que añadir la concisión del dibujo y sobre todo la luz de vida, muy importante. Un escritor siempre tiene que acertar con el tono de la voz y un artista tiene que acertar con muchas cosas, pero entre ellos Xavi Negaña era un maestro de la luz de vida, siempre acertado. Todo está ahí, la paz, el equilibrio, la alegría e incluso, si me apuras, los demonios interiores. Y como ya se me va yendo la hora, voy a terminar con el último cuadro que me sirve para recordar las marcas y las señas del pintor. Estas eran las marcas características que podrían aparecer en sus cuadros. Podéis ver mariposas, flores que parecen cráteres. La interpretación, libre, pero el hecho artístico está ahí, la metáfora del arte. Y esa era mi intención, traerles los cuadros de Sabino para sacarlos de esa invisibilidad que creo yo que todavía sufre hoy y sobre todo para demostrar que a través de los cuadros de un pintor podemos ver más allá y acercarnos a su vida. Había traído también unos textos inéditos para leerlos y finalmente un poema, pero me han contado que con una hora es suficiente. Entonces, como yo creo que la hora ya la hemos cumplido, les voy a dejar un par de minutos para que en silencio admiren la obra del pintor, que es lo más importante y que es el pretexto que nos ha traído aquí. Muchas gracias a Artion, sobre todo porque me ha ayudado ya no solo a ver la pintura de Xavi Negaña con otros ojos, sino a recordar a través de mis textos cómo era nuestra amistad. Si este conversatorio les ha servido para profundizar en su mundo, me alegro. Pero sobre todo, si les sirve para saber algo más de Xavi Negaña, que fue un gran pintor, pero ante todo fue un gran hombre, me alegro también mucho más.